¿De qué manera influye en el hombre común? Es decir, la idea que yo siempre le digo al alumno, bueno, esta noche ustedes van y se sientan con sus papás a cenar y el papá le pregunta, dice, bueno, ¿qué te contaron hoy? De la biodiversidad y que se están extinguiendo especies, una especie en la pampa argentina. Entonces, el padre inmediatamente le va a preguntar, ¿y qué me importa a mí que se falte una planta, una simple gramínea de la pampa argentina no esté más cuando no sirve para nada? Está ahí. No. Vamos a ver que toda la biodiversidad tiene por lo menos 4 valores. Económico, estético, científico y ético. Podríamos dar muchas clases de cada uno de estos valores y mucho tiempo. Yo podría decir, bueno, vamos al económico. El económico es impresionante, bueno, todo lo nuestro, todo lo que exige, lo que comemos, todo es biodiversidad, o sea que no necesitamos demasiada ejemplos. Pero le voy a dar ejemplos de la industria farmacéutica. Este Catharanthus roseus es una planta de Madagascar. Existen las compañías farmacéuticas buscan medicinas naturales porque las plantas son en realidad fábricas de medicinas naturales. Es decir, y la historia de la vida podría haber traído, que no quiero hacer más largo en esa dirección, pero la lista de grandes descubrimientos de medicinas naturales en las plantas. Esta hace unos 15 años o 20 fue buscada en los laboratorios que envían sus botánicos a buscar plantas en distintos lugares del mundo, preguntando generalmente con 2 métodos. El método de la pregunta, ¿ustedes usan alguna planta para curar algo? O directamente el método aleatorio, les llevan una planta y prueban qué sustancias tienen y esas sustancias o compuestos los prueban con las distintas enfermedades actuales, sobre todo las que llevan mucho dinero, ¿no? Bueno, encontraron que la gente de Madagascar usaba esta planta para la diabetes. Pero la llevaron a Alemania a un laboratorio y encontraron que no tenía efecto en la diabetes, pero que la planta era capaz, encontraron un compuesto que cura la leucemia infantil, que tenía un 95% de mortalidad y en este momento con este descubrimiento tiene 5% de mortalidad. Ahora, piensen la cantidad de chicos que se salvan por esta planta, ¿qué hubiera pasado si se hubiera extinguido esta planta antes de esto? O si los científicos no la hubieran conocido, realmente de saber de qué se trata. Que también tengo ejemplos de casos que se encuentran descubrimientos de algo que cura, pero cuando está mal la taxonomía después no lo pueden volver a encontrar, ¿no? Cuando está mal la descripción. La venta de medicinas de origen natural en un solo país, de Estados Unidos, y de un solo laboratorio suma alrededor de $6.000 millones anuales. En el mundo, y teniendo en cuenta todos los laboratorios, la cifra trepa a $80.000 millones anuales. Esto para pensar cuando se extingue la biodiversidad, si tiene algún valor. El otro valor de la biodiversidad es estético, digamos, todo el mundo va, digamos, lo que se llama biofilia, ¿no? Esa sensación que nos sentimos bien dentro del ambiente natural, eso está muy estudiado, muy lindo eso. En realidad la gente va a Bariloche no por la ciudad de Bariloche, va por los bosques de Natofagus o las araucarias como estas. O sea, hay un valor estético, que hay una recompensa que el hombre siente. Podríamos discutir cómo eso se fue dando en la teoría de la evolución, explicando con la teoría de la evolución, el hombre ha obtenido recompensa. Todos nos sentimos bien en el mundo natural y ese valor estético es enorme. Incluso hubo proposiciones de algunos economistas en la década del 90, sobre todo que se trataba de poner valores a la biodiversidad, de poner valor a los bosques, por ejemplo, poner los bosques de Natofagus del Sur y decir, bueno, ¿cuánto es eso económicamente para la Argentina? Y tiene un valor científico. Toda planta que se extingue impide que nosotros tengamos conocimientos de lo que... No podemos, lo que se extingue nos saca parte de la trama que tratamos de entender. Y tiene un valor ético, es decir, el hombre como el ser el pensante dentro de la teoría de la evolución, digamos, tiene una obligación hacia el resto de las especies. Yo diría que las religiones todas es muy difícil que no tengan un componente de conservación. Es decir, una vez escuché una conferencia hace muchísimos años de alguien que se había hecho un estudio de biología, de religión, comparando todas las religiones, y todas las religiones tienen algo de conservación. ¿Y por qué viene eso? Porque obviamente tiene un valor para todo el mundo ético, ¿no? Bueno, pero si queremos evitar la extinción de una especie, el primer paso es conocerla científicamente, incluyendo en ese conocimiento ubicación sistemática, distribución geográfica y ecológica, y la sistemática es la que provee esa información. Acá viene la justificación por qué la sistemática es importante. Ahí viene la justificación desde la crisis de la biodiversidad. Vamos a ver entonces con profundidad la sistemática. Lo primero es
esta idea de que podríamos poner 3 niveles para empezar a entrar al tema. El tema es más complejo, pero bueno, nomenclatura, taxonomía y sistemática. Nomenclatura. Ustedes siempre han escuchado seguramente que hay una nomenclatura bastante compleja, reglas de nomenclaturas complejas para nombrar las plantas o los animales o los seres vivos, digamos, ¿no? Es decir, el hecho que el hombre sea Homo sapiens, que se usa el latín. Uno dice, bueno, ¿por qué es necesario eso? ¿Por qué no usamos los nombres vulgares? ¿Por qué no nos quedamos con la papa? ¿Por qué decir a la papa, decirle Solanum tuberosum cuando le podemos decir papa? No, van a ver que es necesario un cierto código de nomenclatura, una suerte de acuerdo de un lenguaje universal, porque de otra manera sería un caos. Y eso en parte empezó con Linneo, que era un sueco, botánico sueco, que ustedes seguramente ya han escuchado hablar, que fue el iniciador de lo que se llama la nomenclatura biológica actual. El iniciador, el resto es un proceso dinámico de 200 años que se ha, digamos, sofisticado. Linneo propuso 2 cosas: hacer una nomenclatura binomial, es decir, que las especies tuvieran un nombre que tuviera 2 partes, y ahora vamos a ver, y categorías taxonómicas. Y el resto se fue haciendo con el tiempo, se fue sofisticando. ¿Cuál era la idea? La idea era que los nombres tuvieran estabilidad, universalidad y singularidad. ¿Estabilidad por qué? Porque la papa ahora le decimos papa, pero hace 500 años atrás le decían de otra manera. O sea, la idea de generar algo que dé estabilidad al nombre. ¿Por qué universalidad? Porque nosotros a la papa le decimos papa, pero en Francia le dicen pomme de terre. Y en algunos lados le dicen patata. ¿Y por qué singularidad? Porque la palabra papa se usa también para otras plantas. O sea, la idea de la nomenclatura son estas 3 cosas que son: darle estabilidad a los nombres, darle universalidad y darle singularidad. Es decir, en el tiempo que se mantengan, que tengan universalidad, que todo el mundo lo acepte, y una singularidad, que siempre se refieran a lo mismo. Esto es bastante más complejo, las reglas, que estas 3 simples cosas, pero vamos a las bases. La nomenclatura tiene un sistema jerárquico de categorías: especie, género, familia, orden, clase, división para la botánica y filum para la zoología, y reino, que serían los básicos. Después hay intermedios y hay debajo de especie. Pero estos son los obligatorios. Todo tiene que estar por lo menos en estos 7 categorías, que son como boxes cajas dentro de otras cajas. Es una estructura jerárquica. Después podríamos discutir, y eso es interesante como tema cuando el alumno, lanzar al alumno la idea, discutir si la naturaleza tiene una estructura jerárquica, como la que le estamos imponiendo. Pero fue un gran progreso tener esta idea de estructura jerárquica. Y después generar reglas de nomenclatura, que en este momento hay por lo menos 5 códigos distintos, pero muy combinados entre ellos y muy seguidos, muy copiados en las ideas, ¿no? Botánica, zoología, bacteriología, plantas cultivadas y virología. Dentro de las plantas de la botánica están los hongos, que ahora ya no son más plantas, pero están dentro de ese código. La idea acá es, por ejemplo, el hombre es Homo sapiens, o sea, 2 palabras. Homo es el género, sapiens es la especie, pero para nombrar la especie hay que nombrar las 2. O sea, la especie no es sapiens, sería Homo sapiens. Es probable que yo esté diciendo cosas triviales para ustedes, pero como no sé la heterogeneidad del grupo, digamos, el género es Homo, la familia homínidos, el orden primates, la clase mamíferos, la división, el filum, porque esto es zoología, cordados, y el reino animal. Esto sería una manera de poner el hombre dentro de las categorías, lo que se llaman categorías linneanas.